que tienen que curarse en nuestras familias, nosotros tenemos que entender, Dios nos abre los ojos para eso, es el hecho de que hay, digamos, una aceptación condicionada a la conducta. Aceptación condicionada a la conducta. Es decir, desde el chico chiquitito, cuando recién empieza a tomar la sopa, si tomás la sopa es porque la querés a mamá. A ver, si vos querés a mamá, a ver, abrí la boquita, yo hago siempre el chiste del avioncito. Abrí la boca, mira un avioncito para persuadir lo que habla. Por supuesto, eso no es inocente, pero quiero decir, cuando uno empieza a negociar cariño y aceptación por la conducta, por lo que el otro hace, ahí ya empieza a sembrarse, sin darse uno cuenta, una conducta, una manera de recibir la aceptación a través de la conducta que yo tenga. Si yo tengo una conducta acorde a las expectativas de mis padres me van a aceptar. Si yo me porto bien, mis padres me van a aceptar. Si yo estudio, mis padres me van a aceptar. Si yo trabajo, si yo hago las cosas como a ellos les gusta, ahí siento la aceptación de ellos. Eso es un error trágico y que la mayoría de nosotros lo traemos incorporado. Y ahí empezamos a tratar de buscar la aprobación de los demás, la aceptación de los demás a través de mi conducta. Y hay una confusión que se da. Es un impedimento para la vida en la gracia. En rigor de verdad, el hijo tiene que sentir la aceptación del padre antes que la conducta de él. Y el padre tiene que hacerle saber que él es su hijo, pase lo que pase. Establecer esa relación filial de movida y sentir esa proximidad. Y eso no inhibe de que él tenga que corregirlo, tenga que reorientarlo, tenga que ayudarle, no está en oposición con eso. Pero el chico no va a estar negociando con vos la aceptación por su conducta. Ese es un punto. Ahí hago un parate y después puedo seguir hablando. Pero digan si están de acuerdo, levanten el pulgar, pongan deditos, no sé. Anita, Sí, ¿por dónde está anda? muy bueno. Se mueve todo este tablero y se me pierde. Anita, no sé por dónde anda ahora, que es la que hizo la pregunta. Desaparecida en acción ahora. Bueno. Hola, Luis. Hola. Se me venía algo a la mente, Luis. ¿Quién habla? Santiago Petra. Ah, Hola. Santiago, querido Santiago. ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo. Bien. Bien, querido. Se me venía algo a la mente que podría decirlo así como acotación, como complemento. Que ahí Pablo explica que Dios eligió a Jacob desde antes que naciera, y explica que no lo eligió por obras, digamos. No lo eligió por las obras porque todavía no nacía y no había tenido ninguna conducta buena o mala, cuando eligió a Jacob en vez de a Esaú. Y dice la palabra que amó a Jacob. Entonces se ve que el amor de Dios no está condicionado por la conducta, sino porque Él decide amar nada más. Qué buen aporte, Santiago. Es verdad. Está muy bien. Y eso es una muy buena ilustración, que yo la acuño si vos me la permitís. Sí. Está muy bien. Eso demuestra, es una muestra justamente cómo es el amor de Dios que va al margen de nuestra conducta. Cuando dice nos escogió, eso para Jacob, pero para todos nosotros, ahí se hace universal y eterna esa palabra, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí está el amor primero.
para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está la conducta. Entonces, eso que pasó con Jacob pasa con nosotros ahora, en donde, según el puro afecto de su voluntad, dice también ahí en Efesios, que estamos rememorando ahora. Pero muy apropiado tu aporte. Bueno. Primero la aceptación, después la conducta. Bien, Anita había aparecido y ahora otra, bueno, ahí está Anita. Bueno, ¿escuchaste, Anita, todo lo que dije? Sí, sí, escuché. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta más específica respecto de la vida en la familia? Es decir, yo simplemente hice una introducción de cómo nacen estas cuestiones de legalismo en la familia. Podemos desarrollar un poquito más. Sí. Por ejemplo, si estamos detectando que en nuestras vidas o incluso en nuestra familia pasan como, o vemos como pequeñas acciones que nos demuestran que en realidad sí estamos siendo un poco legalistas, ¿cómo podríamos sacarlo, digamos, de nuestras vidas, de la familia, para poder empezar a vivir en la gracia, viviendo realmente la vida cristiana como un estilo de vida? Bien, bien hecha la pregunta, Anita. Lo primero que yo diría que es justamente cuando uno advierte algo, es porque ya algo está sucediendo. El Señor te está abriendo los ojos. El Señor te está mostrando. Es un buen indicio cuando uno empieza a ver las cosas ahí en la familia. Y mejor indicio es cuando uno empieza a ver las cosas en su propia vida, ¿no? Porque justamente lo que hace la vida en la gracia es retirar el dedo acusador. Eso es lo primero que hace. La vida en la gracia pone de descanso en los padres, aunque ellos tengan actitudes legalistas, se encuentran con un hijo que no está acusándolos, que no lo está apuntando. Porque la vida en la gracia es lo que te permite ser tolerante, soportar, permite esperar el tiempo. Es decir, acá la curación empieza no por los demás, sino que empieza por uno mismo. Y eso incide a los demás. Eso empieza a impregnar al resto de la familia. En mi casa pasó así, porque yo me di cuenta que tenía actitudes legalistas, siendo ya pastor. Y yo no empecé a decirle a los otros que tenían que cambiar, sino que yo empecé a cambiar. Dios me dio vuelta como un guante con la gracia. Me hizo dar cuenta que yo estaba equivocado en mi proceder. Y en mí empezó un cambio. El cambio uno tiene que empezarlo en uno mismo. Las revoluciones que quiere Cristo no las tenés que tener como pretensión en los demás, sino que empiecen en tu propia vida. ¿Hay algún amén virtual? Amén, amén. Muy bueno. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién me apareció? Luciano. Pareció una foto. Ah, Luciano. Sí, querido Luciano. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. El reflejo en una de las historias que contaba Jesús, quizá mejor plasmada sería el padre que recibe al hijo pródigo, ¿no? Y cómo actúa uno y cómo actúa el otro, cómo actúa el hermano mayor y cómo actúa el padre, ¿no? Quizá sea un buen reflejo. Qué bien, qué buena ilustración también, qué buena ilustración. Me encanta esa parábola. Leí un librito sobre eso que es tan bueno, escrito por un cura católico, refiriéndose al cuadro ese famoso que hay, pintado por un holandés, creo, pero a su vez hace descripciones de esto que estás hablando, que son muy buenas y muy sabias. Y es verdad, ahí pinta bien cuáles son los pasos que vamos dando en el crecimiento. Esto está emparentado también con la primera pregunta que hizo Natalia. Los pasos que vamos dando en el crecimiento, en la vida, en la gracia, hasta llegar a ser como el Padre. Todo el dolor producido al Padre
por el desatino del hijo de pedirle la herencia, el desarraigo que se produce, y cómo él mantenía en su corazón ese dolor y esa esperanza que el hijo volviese, aunque ya lo daba por muerto. Después de andar camino, como ustedes saben, vuelve, y ahí se ve la actitud de la gracia, y se ve el legalismo. Está muy bien, gracias Luciano, porque ese es muy buen ejemplo. El Padre representa la gracia plena, comete algunos desórdenes culturales, inclusive en la relación, en el relato, porque él no sale al encuentro, primero que sale de la casa al encuentro. La gracia hace eso, te hace salir, y te motiva el amor por el otro. No estás esperando que el otro venga a pedirte perdón, sino que sale al encuentro. Eso es una característica de la gracia. Otra cosa que hace ahí el Padre es que corre, cosa que no era bien visto en la antigüedad, porque el anciano no está bien visto que corra. Son los otros que tienen que correr hacia el anciano, pero él invierte los papeles. La gracia lo que hace es eso, te cambia la historia. Él salió corriendo al encuentro. Y al encontrarse con esa actitud del hijo, que es otro ingrediente para la gracia, porque si no entramos en el otro extremo de la gracia, que es el libertinaje, ahí ve la actitud de arrepentimiento. Todo lo que sabemos del Evangelio del Reino es el Evangelio de la gracia, como en otro pasaje le dice Pablo también. Es decir, hay un quebrantamiento. No podía haber uso de la gracia en el hijo ese que se fue, cuando él estaba en la suya. Pero la gracia se encuentra con el arrepentimiento, la gracia se encuentra con una actitud cambiada. Y ahí el Padre abre cauce para esa gracia y ama. Casi como que me hace acordar las expresiones del Antiguo Testamento cuando dice, callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Que esa es otra forma que uno puede ver la gracia de Dios. Pudiéndote enrostrar las cosas que hiciste, reprocharte. Yo te dije que no te fuera y te dilapidaste toda esa fortuna que te tocó. Y mirá, no, él salió al encuentro, lo abrazó tiernamente, mandó que le cambien las vestiduras, que lo laven, habrá venido bastante sucito, que le pongan un anillo en el dedo, que maten el mejor animal, que esa es la gracia. La gracia no nos da conforme a lo que nosotros hacemos, sino conforme al vínculo que hay. Y así es el Padre con nosotros. Y está la figura del hermano, que mira como la mayoría de los que estamos acá miramos. Miramos las cosas con una lógica humana. Tenemos una objetividad humana. Y el que vive en la ley, ahí hace comparaciones. ¿Qué? Para un momentito. Yo estuve trabajando, te fui fiel en todo el tiempo, transpiré como loco, transpiré la camiseta, soy el hombre de confianza tuyo, me podés tener toda la confianza porque yo no te defraudé nunca, y viene este sinvergüenza y vos haces matar el mejor animal, le pones así de gala, con un anillo, lo honrás como si fuese un príncipe. Eso hace la gracia. Pero la ley no tolera eso. Porque la ley se basa en parámetros de comportamiento en lugar de la filiación. La ley lo que hace es comparar, es competir, es ver quién es mejor. Y en el concepto del hermano del hijo pródigo, él era el mejor y él merecía todo ese tipo de reconocimiento. Eso es lo que hace la ley íntimamente en los corazones de aquellos que están presos de una actitud legalista en su manera de vivir. ¿Está bien, Luciano? ¿Me habrá escuchado, Luciano? Amén. A ver.
Mientras va mate y viene mate, que acá no viene ninguno, otra pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Ignacio. Con respecto a la relación discipulador o coyuntura y la persona que está creciendo o que recién ingresa, ¿cómo sería una relación sana en la cual sea en la gracia y que, por ejemplo, si tiene la persona muchos problemas de tener que cambiar muchas cosas, cómo sería una relación en la cual el discipulador, cómo tendría que actuar en el espíritu para ayudar a esta persona y pueda crecer realmente? Y si realmente tiene que tardar tanto tiempo o ser tan celoso a veces el discipulador o no, en los distintos pasos que va dando, cuánto tiempo puede tardar un crecimiento de ese discípulo. ¿Cómo sería una relación ahí hasta llegar a que el discípulo pueda volar solo o pueda llegar a dar fruto? Bien veníamos, Ignacio, hasta que apareció Ignacio, como esos periodistas que te hacen un montón de preguntas en una. Bueno, no quise incomodarlo, pero así que va con su... no sé, no, yo es una pregunta, porque... No, está muy bien y es muy legítima y muy buena, por supuesto. Suele ocurrir. Es difícil contestar así en forma puntual algo que va variando de relación en relación. Hay tantas maneras de relacionarse. Es más, Dios mismo con nosotros no tiene exactamente la misma relación con cada uno de los que estamos acá. Es tan maravilloso Dios que tiene una manera muy personal de comunicarse con cada uno de los que están acá. A mí me habla en tucumano básico. Yo siento el cariño de Dios. Tenemos una manera muy única de relacionarnos. Y eso es tan saludable. Lo malo es cuando yo trato de imponer mi manera a los demás. Ahí estamos en un problema. Porque cada uno tiene una forma de vincularse con el Padre. Él le estableció así. Así como nos hizo diferentes a todos, así Él nos trata y se comunica con nosotros. Entonces, bueno, así hacía Cristo también. El relacionarse con la gracia significa saber sintonizar a cada persona conforme a la necesidad que tiene. Hablando hace poco tiempo con Jorge, él me decía, Cristo a través de los apóstoles y particularmente de Pablo, habla de la unidad de la iglesia en distintas cartas. Y habla con diferente tono, porque él enfoca la necesidad en los corintios y le habla con un cierto tipo de rigor. Uno dice yo soy de Pablo, el otro de Cefas, el otro de Apolo, el otro de Cristo, y hay un cierto rigoreo. En Gálatas le habla todavía con más vehemencia y con una especie de bronca por las cosas que estaban ocurriendo. El peligro que afrontaba la iglesia ahí con la división judaizante. Sin embargo, a los efesios le habla también de la unidad, pero le habla con revelación. La carta de los efesios es la señorita de las cartas apostólicas. Así ocurre también en el discipulado. No puede haber una línea fija para todos. El discipulador es un servidor, no es mayor, no es mejor. Es alguien que abraza, alguien que acompaña. Es un peregrino, igual que el discípulo. Es alguien que tiene paciencia. No es un jefe. Es un hermano.
que está dispuesto a lavar los pies. Entonces, para que la relación correcta se dé, tiene que haber una actitud correcta del discipulador y del discípulo. Y es la gracia. Es alguien discreto el discipulador, que no anda ventilando las cosas del discípulo. En fin, y así podemos hablar muchas cosas, pero por eso te digo que cada relación es diferente. Lo bueno es cuando los dos están con la certeza que están los dos en la gracia siguiendo a Cristo. Los dos son discípulos. Luis, disculpa, en 2 minutos se corta, así que volvemos a iniciar con la misma contraseña y mismo ID. ¿El martes que viene? No, No, ahora. Ahora. No se va. Ya se quiere escapar. Ya se No quiere, nos va a dejar con la pica. Sí. ya se quiere escapar, ¿no? No lo No, vamos a dejar. ya vengo amansadito de una reunión de mujeres antes que ustedes. Oh. No, reímos de lindo, digo. Aparte, no son como ustedes que son modositos, que esperan. No, ahí se quitan el micrófono para hacer las preguntas. Bueno, Ignacio, sé que no quedaste satisfecho porque sé que tu pregunta procede de alguna situación puntual y que como yo la desconozco, ¿ves? Claro, yo la desconozco, no te puedo responder así, por eso es que apelé a algunos principios de la relación. Pero Claro. para responderte con más propiedad, tendríamos que estar primero solos y en segundo lugar ser más específico de lo que vos querés preguntar. Pero espero que esta reflexión sirva a algunos. Claro, sí, sí sirve. Aunque, claro, tendríamos que ver distintas facetas de qué tipo de discípulo, qué tipo de discipulador, Claro, qué carácter tiene uno, cómo el pasado de uno, bueno, no sé. correcto. Cuando nos llega esta palabra, nosotros desde el punto donde estamos, ahí tenemos que accionar en la gracia. Si vos ves que en el discipulador hay alguna zona que, bueno, vos tenés que vivir con gracia, no lo tenés que acusar a él. Eso va cambiando la historia. De la misma manera, padres e hijos. Cuando los padres toman conciencia, la palabra empieza a tener un cambio tremendo con los hijos. Cuando los hijos tienen esta palabra, sino que ellos se impregnaron. Los padres me hablaban porque me mandaban mensajes diciendo, ¿qué pasó con los chicos? Porque hay un cambio. Cuando la palabra esta llega, no es una palabra que llega para reprochar al otro, sino que es una palabra que primeramente produce cambios en vos, y eso naturalmente produce cambios en la familia y cambios en el ámbito donde te muevas. Si vos vas con esta palabra a tratar de sermonear a los hermanos, porque algunos tienen actitudes legalistas en las congregaciones, está mal. Tu vida tiene que ser un imán de gracia que procure que los demás quieran ser así. No es con sermones, es con una vivencia diferente. Luis. ¿Quién Luciano. habla? Luciano. Sí. Tengo muchas preguntas para hacerte, ¿no? Sí. Nada, una pregunta más que la íbamos a hacer la semana pasada, y por cuestiones de tiempo no se dio. Por una situación particular, laboral, me planteaba esta pregunta: ¿qué hacer en caso de que uno se encuentra con una o con varias personas, como se dice en el ámbito, con buena onda, ¿no? ¿Cómo comportarnos? Porque, bueno, uno dice, si no es contra nosotros, es a favor nuestro, dice el Señor, ¿no? Y en otra parte dice que el que conmigo no junta, desparrama. ¿Cómo podemos, cada uno tendrá su forma de relacionarse obviamente con gente así, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Qué opinión te merece? La gente con buena onda que por ahí no hace todo lo que corresponde, ¿no? ¿Te estás refiriendo al ámbito laboral? Sí, o en la vida, ¿no? O puede ser algún vecino, puede ser algún familiar. Sí. Gente con buena onda, pero que, bueno, como no tiene al Señor, no hace las cosas bien y por ahí uno
puede llegar a ser arrastrado si es que no está bien firme, o no sé si me explico. Ahora voy entendiendo mejor. Es decir, porque también tiene varias aristas esto, de lo que vos preguntas. Una de ellas es que nosotros tenemos que ser de buena onda primeramente. Y lo que hace la gracia es justamente eso, ¿no es cierto? La gente diferencia a aquel que es legalista, por más Biblia que conozca, diferencia. Se da cuenta. Porque ellos están acostumbrados a vivir en una sociedad legalista. Entonces captan enseguida cuando los parámetros son legalistas. Entonces, nosotros tenemos que tener la onda de Cristo. ¿Se acuerda que dijimos justamente que Cristo tenía una onda totalmente diferente a los fariseos? Los fariseos juzgaban a la gente porque si cumplían o no la ley, y ellos mismos no la cumplían. Y la gente sabía eso. En cambio, Cristo, que Él cumplió toda la ley, Él miraba a la gente con un amor tremendo. Y la gente se le pegaba como moscas a la miel. Porque eso es lo que hace la gracia. Entonces nosotros tenemos que ser primeramente una usina de gracia, fluir la gracia de Cristo. En cualquier sea el ámbito donde nos movamos, tenemos que fluir a Cristo. No te esforzás por tener una postura religiosa, sino que fluís. Eso es de una perspectiva. Desde la perspectiva de la gente, la misma gracia te enseña a que tenés que esperar el tiempo de Dios para hablar, no tenés que escandalizarte. Con el simple hecho de no reírte con alguna grosería o chiste verde que digan, es suficiente. Dios te va a usar a su momento. No tenemos que ser nosotros los regentes del comportamiento de los compañeros. Tenemos que esperar el tiempo de Dios para influir sobre eso y orar por ello en secreto. La gente te tiene que considerar que sos de buena onda. Que vive en la gracia es requerido, cualquiera sea el ambiente donde se mueva, te aseguro, es requerido. Los vecinos te van a requerir. Si tenés que hacer un reclamo a alguien, lo haces y Dios te respalda. Entonces, no sé si es que va por ahí el tema o querés profundizar en algún aspecto más, Luciano. Sí, en ese sentido hablaba. Más... Falta un punto, espérate, que ahora rememorando lo que vos dijiste, falta un punto, y que es el hecho de que en la medida que yo tenga más firmes los pies sobre el reino de Dios, en la gracia, que yo tenga identidad clara de quién soy y cuál es mi papel en esta tierra y qué tengo que hacer con esos amigos bonachones y de buena onda que me rodean, si vos tenés identidad y claridad, entonces se va a dar lo que dice Jeremías, que se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Entonces vos no vas a tener temor de que ellos te van a infectar, porque vos sos luz, vos tenés claridad, vos los amás a ellos y sabés que el destino tuyo ha sido puesto ahí entre ellos para que vos infundas en ellos la vida de Cristo y lleves la palabra. Entonces, la tercera pata del brasero que está faltando es esa, es tu identidad como un hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Amén. Muy bien, Santos. Acabo de una pregunta, por lo que veo. Ya está habilitado el micrófono. Yo soy Fernando Armioni, padre de Ignacio, y esta mañana tuve una palabra
en Romanos 5, que Sí. había que leer todo el capítulo 5, pero yo voy a tomar desde el versículo 17 en adelante. Ajá. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Acá perdóname, acá podemos decir un aleluya grandote todos, ¿eh? Perdón, de seguir nomás. Aleluya. Sí, decí, iba a hacer un comentario sobre eso. Hablo. No, o sea que yo, cuando recibí esto, recibí que por todos nuestros pecados fueron justificados por Jesucristo. Muy bien. Nos dio la gracia y por su gracia fuimos nosotros rescatados de la muerte. Y en su cruz fuimos liberados de todo pecado. Bien. Yo sentí esta pequeña introducción al tema. Perfecto. Todo el capítulo me vino muy bien esta mañana, porque a veces uno no anda bien o tiene algún problema, qué sé yo, y bueno, Dios me dijo que me perdonó de todos los pecados. Yo tuve un contacto personal con Jesús cuando estuve en terapia intensiva, estuve 3 días en coma. Jesús me abrazó fuerte y me dijo, te doy una nueva oportunidad. Y ahí abrí los ojos en el día de resurrección de Cristo. Qué bendición. Esa es una vivencia que tuve yo y que quería decir, que siempre me emociona tener que decirlo. Qué hermoso. Ahora en abril cumplí 10 años, el 4 de abril cumplí 10 años de esa experiencia. Qué bien. O sea que soy un niño. No, ya tenés bastantes años en el Señor. Y aparte que nos bendice el hecho de escucharte, de que has tenido esa experiencia, porque no todos tienen esa experiencia de recibir un abrazo y decirte, te doy una segunda oportunidad. Por supuesto que todos los que estamos acá tenemos esa segunda oportunidad, pero la forma como vos lo tuviste es algo muy hermoso, esa experiencia que tuviste. Así que nos gozamos en eso. Y el texto que acabas de leer tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, porque justamente a través de... Esa es una de las descripciones de la gracia en la palabra del Señor, que es la justificación de nuestros pecados de manera gratuita por Dios, la sangre que Cristo ha derramado en la cruz y que nos limpia de todo pecado. Y el otro aspecto que hablamos en otras reuniones donde no estabas presente, de la gracia, del charis, en griego, es el encanto de Dios en la vida de aquellas personas que recibieron a Dios. La presencia cautivante de Dios hacia las personas. Eso que tenía Cristo.
lleno de gracia y de verdad. Entonces son los dos aspectos que se juntan, que se besan. Uno es la justificación, lo que acabas de leer vos, que tan bien nos hace. Y lo otro es la gracia de Dios morando en nuestras vidas, el encanto de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que hace atractivo a Cristo en las personas. No es que me sepa algunos versículos de memoria y que lo lleve y que le diga que está mal, que esto, no. Primeramente está la gracia, presencia de Dios, cuando la persona siente que vos lo estás amando, estás interesado en él realmente, y no en predicar un evangelio para dejar satisfecha tu conciencia. Tengo que predicar. No, la persona tiene que sentir la calidez del amor de Cristo. No ve segundas pretensiones tuyas de llevarlo, a hacerlo un adepto, sino que siente el amor de Cristo, que es lo que tienen que sentir nuestros vecinos, compañeros de trabajo, la gente de buena onda que decía Luciano, en fin, todos. Tenemos que ir irradiando la gracia en nuestra familia primeramente, porque si no se irradia la gracia en la familia, entonces es difícil que vos tengas gracia con los demás y en la familia haya... Y por eso es que Dios es muy prolijo, quiere curarnos desde lo más profundo. Amén. Gracias, Fernando, por tu participación. Luis, tengo una pregunta medio rápido porque se me va a escribir un poco que hacer ahora, pero tenía últimamente la siguiente duda. ¿Cómo se equilibra la gracia con la misión que tenemos de evangelizar? Porque por un lado, Dios me ama, deposita cosas en mí, pero por otra parte hay una urgencia, hay una eternidad, hay un juicio que no quita la gracia. Entonces, ¿cómo equilibrio entre esa urgencia, digamos, de predicar o ser luz con saber que no somos perfectos, estamos en proceso? Administrar el tiempo, ¿cómo hago que eso fluya, por así decirlo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, creo entenderla. Vamos a ver ahora con la respuesta, vamos a ver si la entendí o no. Dale. No, lo que pasa es que a veces tendemos, porque somos occidentales y conceptualizamos las cosas diferentes a los que son los orientales, tendemos a separar los conceptos y a veces a enfrentarlos, a veces a oponerlos. Pero en realidad, la vida en la gracia abarca todo, absolutamente. No es el evangelismo, por un lado, la evangelización, la urgencia del evangelio y la gracia. No, es la gracia en medio de eso. Es decir, al contrario, favorece tremendamente la vida en la gracia para la evangelización que Dios quiere. Y cuando digo la evangelización que Dios quiere, no estoy hablando de planes evangelísticos de las iglesias. Es decir, la gracia tiene que estar presente en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Ustedes vieron que en Hechos dice, da unas señales de cómo vivía la iglesia primitiva, que estaba empapada en la gracia y la verdad, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso es verdad. Participaban del partimiento del pan, de las oraciones, los bienes, ninguno se sentía dueño de los bienes, tenían favor con todo el pueblo, ahí hay gracia, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Ahí hay evangelización a la más alta escuela. La vida en la gracia es lo que abre canales de evangelización como corresponde. La vida en la gracia es lo que atrae para que el otro venga a la verdad. Por eso yo digo, tenemos que vivir en la gracia y ahí viene también esa... Porque la urgencia de la evangelización parte del amor de Dios hacia los hombres, no de un programa evangelístico de la iglesia. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Precisamente, precisamente mi pregunta venía no justamente de tal sábado de evangelismo, tal evento de evangelismo, sino justamente de entenderlo como 7x24, que es lo que vivimos, pero a veces cuesta que fluya en el día a día. Mi pregunta era más que centrado, por ejemplo, bueno, en el evento de evangelismo de la iglesia hasta el sábado. Bueno, si yo estoy capaz, no sé,
en cualquier lugar y puedo ser luz y estar sensible al espíritu para poder, qué sé yo, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero predicar, que ponga una palabra en el centro, vamos a ir a comprar, en lo más rutinario, y a cómo verlo ahí. Porque justamente no veo que sea solamente, que es parte de lo que soy, digamos. Me he llegado a preguntar inclusive, pero eso ya es personal, de estar, no sé, en la calle haciendo compras como algo totalmente rutinario, y si Dios pone una palabra, hacerle a alguien que esto bendiga o algo muy puntual, llegar a ese nivel de sensibilidad. Hoy por hoy no lo tengo, digamos. Alguna palabra he dado puntualmente en la calle, muy puntual, pero digo, bueno, pero ¿por qué no hay más? Esa es mi inquietud, digamos, que es la pregunta a Dios, justamente. Sí, te entiendo, Ezequiel, y me parece bien lo que estás preguntando, muy sincero de tu parte, pero esto también es como un ejercicio en la gracia. Es decir, cuando uno empieza a desbordar de la gracia, no tenés necesidad de métodos. Salís a la calle y ahora no podemos salir, ¿eh? Sí, pero hay como una necesidad de comunicar al otro. A ver cómo puedo decir. Hay algo que fluye, pero tenés que estar lleno para que fluya, porque fluye con alegría, fluye no con el peso del tengo que hacer algo, sino que me enamoré de alguien. Es como, yo cuento a veces, ya lo debo tener cansado a ustedes, cuando yo me enamoré de Marta, y yo quería que todo el mundo se entere, que algo había pasado en mi vida que me enamoré, me quedé loco. Cambian todas las... Cuando uno tiene, eso es lo que hace la gracia, que cuando vos lo conoces a Dios, tenés ganas de hablar de la persona que te hizo un bien tremendo, que es tu padre, de tu relación, fluye con naturalidad. En alguna tarde yo salí a caminar por acá a hacer las compras antes de la cuarentena. También entra y se van abriendo las puertas, así, naturalmente, pues sí, ¿cómo puede ser? Y ya hablé, dije, bueno, sí, ahora tengo que cocinarme porque, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se cocina usted? Sí, quedé viudo. Y ahí ya se ponen todo en... Sí, le comenté, y ahí ya se abrió el cauce para hablar del Señor. Y quedan así todos, ya. Le dije, viven cerca. Yo quisiera que nos encontremos. Sí, los quiero invitar a mi casa a comer. A los carniceros. ¿Viste? Bueno, ¿qué esto? Pasé por el verdulero. Los chicos, unos chicos jóvenes, de la misma forma. Si yo los quiero invitar a casa. Bueno, y no sé cocinar yo, pero me hago alguna verdurita hervida, alguna cosa. El asunto es, yo sigo caminando el de la guardia, un muchacho nuevo, de la guardia que ya lo tengo ahí a punto, va a ser catecúmeno ese. También, ¿cómo va? ¿Qué esto? Se abre el tema solo, porque vos querés hablar de aquello que amás, aquello que te cambió la vida, y lo haces con naturalidad. No lo haces como diciendo, tengo que. La urgencia de amor que de la evangelización. Y es un ejercicio. Cuando uno está bien, por eso que yo les decía los otros días, no podemos hablar de la vida, de la gracia en la familia, si primeramente no restauro mi relación con Dios, en ese deleitarme de la presencia de Él permanentemente, no en un tiempo acotado de oración, sino mi vida es una vida de oración. Entonces, eso es lo que te va a hacer fluir, que estés bien con tu Padre, que te goces. Yo digo siempre, tal vez la palabra que más, cuando me hagan el inventario allá en los cielos, en los libros, la palabra que más se va a notar que yo dije es gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Vivo dando gracias. Y eso fluye, la presencia de Dios. Cuando como, que estoy solaria acá en la casa, pero no hago la oración típica de decir, Padre, te doy gracias por estos alimentos, ora pro nobis y amén. No. Es, Padre, mirá lo que me das. Así, en serio. Y está tan rica esta espinaca, porque le doy a la espinaca con ajo, y digo, son maravillosos. Es un diálogo permanente con Dios. Yo doy gracias antes de comer, durante la comida, después de la comida, lavo los platos. Gracias, porque siempre me toca la hojita de laurel a mí. O sea, que tengo que lavar los platos siempre. Claro. Y la delicia de la presencia de Dios en la vida. Ahora, si voy a hablar con un vecino, ¿qué sale? ¿Qué fluye de mí? No me acuerdo ahí que tengo que evangelizar, sino que fluye Dios, fluye Cristo.
Cristo, mi Padre que está en mí. Entonces, ese ejercicio de la vida de la gracia es algo gradual, progresivo, que se tiene que dar en todos nosotros. Está bien, está bien. Y también me acuerdo que en el retiro ya has hablado de cómo Dios te... relación con Dios y con uno mismo también, que Dios te repara todo conflicto. Claro, el segundo paso. No puedes estar bien con tu familia si vos andás mal con vos mismo. Eso sin ninguna duda. Si no ocurre así es porque no entendiste bien y estás todavía en los parámetros de la ley tratando de corregir a los que están cerca tuyo. Tratando de pasar factura por lo mal que te tratan o lo mal que hacen con vos. Ahí no, perdiste el rumbo. La gracia te quita toda condenación hacia los demás. La gracia te hace esperar el tiempo, te hace ver con otros ojos. Me pasó así con mis padres mismos. La gracia me sacó del sillón de juez de mis padres, que me habían dañado con su conducta. La gracia me limpió, me sanó. Y si no es así, es difícil. Es difícil, por más que salga a evangelizar, porque otra vez volvemos a la ley de hacer cosas para que Dios te aplauda. No va por ahí. Dios quiere ser prolijo, curar la relación con Él y curarte a vos. Que sepas tener la estima correcta tuya, que estés complacido de lo que Dios hizo en tu vida. Y eso te abre los canales para los demás. Perfecto. Escúchame, me voy, porque me agarra Pablo de la oreja. Vaya, Ezequiel, los saludamos con amor y con gracia. Saludos a todos, saludos Federal, un abrazo. Escúchame, Luis, no hay 2 sin 3. Bueno, querido, saludos allá a todos. Saludos Federal también por allá. Gracias, Santi, nos vemos. Nos vemos. Bueno, muy bien, amados. Hagan con las mujeres que se quitaban el micrófono. Sí, perdón, Tomás. Sí, Luis, yo justo estaba leyendo también Romanos 4, y bueno, recién acá el hermano leyó Romanos 5, y una parte de Romanos 4 que me llegó mucho, dice que habla un poco de la fe, y quería hacer un paréntesis y decir, la fe es la base de la gracia que tenemos, porque dice, acá el 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todas sus descendencias. Y bueno, habla un poco de Abraham, y bueno, lo voy a leer un poco. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios y de quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y bueno, y ahí ustedes venían hablando de que por gracia somos justificados y también por medio de Jesucristo, ¿no? Y bueno, se me venía a la mente que, no sé si estoy equivocado o no, pero la fe sería la base digamos, de la proporción de gracia que tenemos nosotros. No sé si se entiende, o sea, podemos medir la gracia que hay en nosotros mediante nuestra fe, digamos. Sí, está bien hecha la reflexión y está bien aplicado también el texto que has leído.
sin ninguna duda, lo que abre camino a la gracia es la fe. No, es imposible que vos puedas vivir una vida en la gracia si la fe no ha obrado primeramente. Eso no hay ninguna duda que es así. El tema es que una vez que abriste por la fe, te encontrás con la gracia, pero ahí es donde está el tema. Vos tomás la decisión de vivir. Por eso es que Pablo mismo, que escribe esta carta, escribe en Gálatas, como yo mencioné, 5:25, si han nacido por la fe, vamos a decir, nacido por el Espíritu, vivan también por el Espíritu. Es decir, que uno puede creer esto, entregarse, arrepentirse, entrar al reino de Dios, tomarlo a Él como nuestro Señor, pero seguir conservando parámetros legalistas en nuestra manera de vivir. Ese es el punto, ese es el peligro. Eso es lo que puede apagar cualquier movimiento espiritual, cuando uno retrocede, y eso es lo que el diablo está empeñado que ocurra, que retrocedamos otra vez a los parámetros legalistas. Lo natural es lo que vos acabas de leer y lo que Pablo dice en Romanos. La llave es la fe, creer de que somos justificados en Cristo Jesús, que Él pagó por nuestros pecados. Y ahí mismo, en esa gracia, comienza nuestra vida en la gracia. El punto está en que no la sabemos llevar muchas veces. Es decir, no está reñido una cosa con la otra, al contrario. Y creo que tenés justamente razón en eso, que la fe, el creer en la palabra, es lo que te hace vivir en la gracia, te abre el cauce para que la gracia de Dios opere en vos. Están íntimamente ligados, por supuesto. Y bueno, para seguir aportando, ahí el comienzo de Romanos 5, del 1 al 6, habla un poco más o menos de que dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia. Eso, exactamente. Usted dijo, dice, acá estamos, ahí estamos, dice, cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Excelente. Ahí, excelente. Excelente. Es justamente eso. Ves que acá hay como una exhortación tácita a que permanecemos firmes en la fe. ¿Qué es lo contrario a permanecer firme en la fe? Es adoptar nuevamente los parámetros en el contexto este que está hablando Pablo, adoptar nuevamente los parámetros de la ley. Hacer cosas para. Acá dice, descubrimos un tesoro, muchachos, conservemos esto, por favor, conservemos esto, vivamos así, seamos coherentes con esta fe preciosa que nos abrió camino a la gracia. Bueno, pero ahora vivamos en esa gracia. Es un llamado a la exhortación de coherencia de vida. Amén. Luis, ¿puedo preguntar? ¿Por dónde andamos? Marcela. Sí, querida, por ¿Qué favor. tal? Estaba leyendo en Gálatas 2, 16 al 18, dice: sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
la pregunta es esta, ¿no? O sea, entiendo que leyendo, como venías hablando, no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe, por Cristo, por la gracia, ¿no? Y buscando justamente ser justificados por la fe, por la gracia, dice, me encuentro que soy pecador, ¿no? Encuentro que soy pecador, y después dice, y después dice, bueno, está en eso, y después dice, y si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sí. Entiendo, o sea, yo entiendo, bueno, la justificación, no hago las obras de la ley, entiendo que cuando estoy buscando las obras de, o sea, cuando veo que no soy que estoy en la gracia, encuentro que cuando me encuentro que hago cosas por la ley, ahí soy pecador. Ahí es cuando trato de agradar a Dios, me veo que soy pecador. Pero después dice que destruyo las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar. Eso es lo que creo entenderlo, pero no me queda muy claro esa parte. ¿Qué es lo que se destruye y vuelvo a edificar en la práctica? Bueno, para entender bien esto, sí. Le quedan 2 minutos. 2 minutos. Yo, Bueno, Martín. Digo brevemente, para entender esto bien, hay que saber el contexto de todo Gálatas, es que Pablo está muy preocupado por el hecho del paso atrás que le estaban proponiendo a los Gálatas, para volver otra vez a hacer cosas que la ley exigía para buscar la aceptación de Dios. El núcleo del pensamiento judaizante es eso justamente, volver a hacer las obras para ser aceptado. Entonces, toda la exhortación de la carta de Pablo es eso, no cometan la imprudencia que esta gente que se disfrazan de cristianos, de discípulos, vienen a proponerle, vienen a ponerle un anexo a esa obra salvífica tremenda de Cristo, haciendo las cosas, a ese tipo de obras se refiere. Por supuesto que cuando yo dejo de vivir en la gracia, dejo de vivir en el temor de Dios, tengo esas dos vertientes que ya hablamos al principio, que Natalia la refrescó ahora, que es el libertinaje y que es el legalismo. El legalismo es esto. La carta a los Gálatas es un torpedo al legalismo. Y puede darse de cualquiera de las dos formas. Yo abandono el camino del Señor. ¿Salió lo que dije? Sí. Luis, si querés nos conectamos de vuelta, si no despedimos, porque ahí ya se nos corta. Bueno, está bien. Yo por ustedes, por la paciencia de ustedes, el amor de ustedes. Y si hay alguna otra pregunta. Sí, ya se va a cortar, entramos con... Destruir, ¿qué cosas destruir? ¿A qué se refiere? Justamente la persona de la ley va a ser aceptada. El antiguo régimen que tenían los judíos. Porque si las cosas que destruir las mismas vuelvo a edificar, o sea, vuelvo a repetir, vuelvo a tomar los sábados religiosamente, vuelvo a no comer carne que comían los judíos, transgresión me hago. Entonces ahí lo pone justamente en esta reflexión de no volver. Toda la carta es un canto, es una exhortación y muchas veces un reto a que no se vuelva a tener ese camino. Y hoy en día la iglesia pasa porque esto es un peligro frecuente que tiene la iglesia. Fíjense que en el siglo III de la cristiana hay varios pasos para atrás en el cristianismo. Porque esa frescura que tenía la iglesia de vivir el día a día, la evangelización no es absolutamente natural, porque venía de Cristo, no había tanta instrucción
y el cristianismo pasó de relevancia, ahí otra vez volvió a instaurar cosas del Antiguo Testamento. La idea de los templos. Hoy en día, católicos y evangélicos dicen templo, vamos al templo. Es error trágico. En la iglesia primitiva jamás se habló de templo. Porque ya se sabía, tenía claridad de que el templo había pasado, ahora éramos nosotros el templo del Espíritu Santo. En ninguna parte de los evangelios, ni de la apostólica, dice que tenemos que concluir al templo como punto de culto. Culto en un templo. Bueno, eso es volver a la ley. Eso es volver a hacer cosas. Y Dios se ha alejado de la iglesia en este tiempo. Ya en la década del 70 vino el concepto de que nosotros somos un templo. Nosotros hacemos la iglesia, que no es un edificio. Ahora, desgraciadamente va pasando aquí y nos vamos otra vez impregnando de esas cosas que destruimos. Marcela, otra vez volvemos a tomar las cosas que ya tenemos construidas nosotros. Estamos en este modo de la renovación. Empezamos otra vez a adoptar cosas que ya teníamos por destruidas. Y el Señor quiere limpiarnos de eso, quiere otra vez volvernos a la frescura de la gracia, la frescura del querigma, de la proclama de Dios que enciende la fe, esa fe que hablaba Tomás, que abre las puertas a la gracia. No puede haber gracia si no hay fe. Entonces, volver a esos principios. Por eso estamos con los chicos en algún grupo, acá también en Buenos Aires, estamos memorando el querigma, pero gracia, no como una obligación, sino encontrándonos con Cristo en el querigma, que es lo que enciende la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando vos lo repetís incesantemente, eso te enciende la fe. Por años nosotros teníamos las 20 tiras de la verdad, que son fantásticas, pero ese es el hilo de la aguja. Hay una aguja chiquita ahí, las primeras, digamos, tiras. Pero hace algunos años se incorporaron 24 tiras exclusivamente del querigma que enciende la fe. A mí me motivaron tremendamente y me motivan ahora. Las aprendí de memoria las 24 y las repito permanentemente porque eso llama a la revelación, llama a la presencia de Dios cuando vos tenés querigma incorporado. Y te hace fácil la didaqué después. Te hace fácil cumplir los mandamientos, porque es Cristo. Él viene a darte el poder para que puedas hacer la voluntad de Dios. Si metemos mandamientos, la gente se agobia. Cae en el descontento porque otra vez volvemos a construir aquello que ya estaba destruido. Hacer que Dios me acepte por las buenas obras que yo hago. Las buenas obras se derivan de esa vida en la gracia, porque ya Dios la preparó. No hay nada de gloria personal para vos de las obras que haces. Y vos vivís con esa alegría de hacer las obras que Dios ya te preparó. En la gracia. Algunos dicen amén. 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 Eso. Bueno, amado, ¿alguna otra pregunta? Y si no, nos despedimos. Ustedes tienen sus obligaciones. Yo tengo una pregunta. Hay un versículo que no me acuerdo bien dónde está, ni cómo decía literalmente, pero seguramente usted se va a acordar, que habla de los últimos tiempos, que dice que se va a multiplicar la maldad, la gracia va a sobreabundar. Bueno, un versículo que habla de eso es el versículo 24 de Mateo. Ajá. El amor de capítulo 4. 24. Ajá. Ahí, yo no sé si yo no tengo seguridad sobre qué quiere decir. Yo había pensado a lo mejor como va a haber mayor maldad cuando Dios va a tener mayor gracia en el sentido de mayor predisposición a perdonar, porque, bueno, ante maldades más grandes hace falta más gracia para perdonar, tal vez.
pero no sé si se refiere a eso o a otra cosa, o a mayor gracia en la iglesia, pero no sé usted cómo lo interpreta. Sí, generalmente, bueno, como hablamos recién, están las dos vertientes en la interpretación de la gracia. Una es, las dos son válidas, son concurrentes. Una es la justificación por gracia. Desde una perspectiva teológica, la gracia significa eso. No tenés que hacer cosas para entrar al reino, sino arrepentirte, doblegarte ante Cristo, reconocimiento. Pero la salvación en sí viene por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo. No tenés que hacer esfuerzo personal vos, como se hacía antes en la ley. Eso es una vertiente. Pero después el vivir en la gracia, a eso más se refiere lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con las tribulaciones, las pruebas. En la carta de Pedro habla de el poikilios, cuando habla de las diversas pruebas, poikilios, la palabra griega con K, poikilios, que relata la forma de un arco iris. Quiere decir casi literalmente de muchos colores o de todos los colores. Y justamente también en Pedro, más adelante, vemos que habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Y también usa el mismo término, poikilios, y algunos, no es que está referido así, no es que se puede interpretar literalmente, pero algunos hablan de que esa multiforme gracia, ese poikilios de la gracia, va a cubrir todo ese poikilios de las pruebas, de las tribulaciones. A Dios no le pasa nada por alto. No estás al margen de la gracia de Dios, cualquiera sean las tribulaciones y las pruebas que te toquen vivir en la vida. Él está con vos, Él te da la fuerza, Él te da el poder para superar cualquier tipo de prueba y no va a ponerte una prueba más allá de lo que vos puedas soportar. Ajá, claro. En los últimos tiempos van a venir muchas tribulaciones y muchas pruebas, pero lo que está diciendo es que Dios está con nosotros. Dios nos va a tener, nos va a sustentar, nos va a guardar. El poder de Dios se va a hacer cada vez más manifiesto en la iglesia. Claro. Entiendo. Bueno. Muy Gracias, bien, amados. Una alegría haberlos visto a todos y aún a los que se fueron y a los que se incorporaron a último momento, como Manuel, mi colega, amigo. Qué bueno. Muy bien. Muy bueno escucharte, Luis. La verdad que fue un gusto. ¿Les parece si yo digo lo mismo ahora, escucharte a vos, Manuel? ¿Les parece si oramos y Manuel, ya que está, colega, puede orar por todos nosotros para que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas? Vamos a arrimar. Eso, arrimar. A ver. Padre, te agradecemos, te bendecimos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque podemos decir que tú eres bueno, vos sos bueno con nosotros. Señor, estamos agradecidos de ti, porque cada día nos hablas, nos ministras con tu palabra, nos guías, nos enseñas, nos instruye. Padre, estamos agradecidos por este tiempo donde tú has ministrado a cada uno de mis hermanos, y es el Espíritu Santo el que va a operar, va a traer claridad, va a traer más luz, va a traer esa revelación que necesitamos cada día, Señor, al escuchar tu palabra. Se abren nuestros ojos, se alumbran nuestros ojos. Por eso estamos agradecidos de ti, porque en este tiempo donde estamos en casa, donde estamos sin poder salir, allí tú nos tratas, nos enseñas, nos instruyes. Estoy tan agradecido, Señor, de escuchar hoy a mi hermano, de ver la cara de otros jóvenes que conozco. Te agradezco por la vida de ellos y te ruego que cada día, Señor, ellos puedan crecer en ti, en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento de la palabra. Que cada día, Señor, puedan ser alumbrados.
cada día, por esa luz preciosa que viene de ti. Amado Rey, muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo que nos has permitido escuchar, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús, Señor, y venga tu bendición sobre cada hermano que hoy ha escuchado tu palabra. Muchas gracias. Amén. 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 Amén, hermanos. Despedimos en la paz de Cristo, en la gracia de Cristo, en la verdad de Cristo. Gracias. Alegría verlos, alegría verlos. Adiós, Luis. Nos vemos en la tercera partida. A disposición. Amén. Santiago Petra. De Mendoza, de San Luis. Chao. Nacho, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bien. Encerrados. Cuarentena. Pero con muchas actividades. Claro, está bien. Sí. Oh, bien, el Señor. Más activos que nunca. Así es. Hacer la cuarentena para estar más en el Señor. Amén. Buenísimo. ¿Ustedes todo bien? Sí, bien, gracias a Dios. La familia. Familia bien. Bien, bien, también, aprovechando la cuarentena. En la cuarentena se han dado cosas, creo que a todos nos ha pasado, que no se daban en la vida normal, por así decir. Comunión con otros hermanos, también a veces también se producen cosas en la familia, porque hay cosas positivas, digo. Hay mayor. Sí. Convivencia. En fin. ¿Y de San Luis? Qué bueno. ¿Y de San Luis? Qué lindo verlo. ¿Todavía? No, ya se te fueron, no vas a poner. Bueno, Ahí está la Beatriz. está la Beatriz de Mendoza. Fernando, la Fer. Hola, hola Imelda. Hola Imelda, ¿dónde estás? Ahí dice el chi. No la veía. Está la Mónica. Nati, ¿hay una tercera mateada o no? Están grabando. Y capaz que sí. Posiblemente el próximo martes tal vez. A Luis le gustó la primera, si quería que hagamos la segunda. Qué bueno que... Y ahora no para hasta hacer 10. A la décima. A Jorge. Queríamos invitarlo a Jorge ya, pero Luis quiere que haya mucha gente para que así pueda entrar Jorge. Pensamos poquito. Claro. Bueno, pero si decimos, seguro, si invitamos a otros, seguro que va a haber. Sí, yo que puedo difundir un poco. Por acá por Mendoza, seguro que se van a plegar muchos. Sí, porque Luis dice que Jorge va a entrar, sí, aunque seamos poquitos, pero porque él tiene muchas ocupaciones, por respeto a él, estaría bueno que haya un público más grande, y no sea tanto de preguntas y respuestas, sino como algo más, no sé. Una predicación. Mejor. Claro, que hable de un tema. Porque no es tanto de preguntas y respuestas, porque él es como un poco más tímido, y no conoce a todo, entonces, bueno, algo así me decía. No, Pero Luis, sí. Tiene otro Pero que que no hable del carácter. Que no hable del carácter. La formación del carácter. Para ese tiempo de cuarentena. Para seguir siendo formales. A Fernando y a Beatriz y a María. A la Fer. Fernanda. María. Qué lindo. Hola. Qué bueno. Hola, Graciela. También es Norma.
Norma. Y Norma de Córdoba. De Córdoba. Norma. Norma de Córdoba. Qué lindo, qué lindo. En todas partes del país. Pero sí que fuerte. En relación al leal, a lo mejor podríamos hacer una cuenta del testimonio. Capaz que ya varios de ustedes lo han escuchado, yo ya lo he escuchado, pero capaz que otros no. Yo tengo acá, hay algunos chicos acá que les gustaría, hay un grupito así de jóvenes, unos chicos que conocimos de Brasil y otros de acá de Mendoza, que cada tanto hacemos videoconferencias como estas, y pienso que les gustaría mucho escuchar el testimonio. Y a lo mejor a otras personas también, no sé si, bueno, ahí en San Juan calculo que ya lo conocen, el testimonio de Luis Leal, pero no sé si todos. Sería lindo. Yo no lo Sí, sería bueno. La verdad que volverlo a escuchar el testimonio es tremendo, es tremendo. Sí, para mí también. A mí, aunque ya lo haya escuchado, me encanta. Lo escucharía de nuevo. Bueno. Sí, la podríamos. Ya le vamos a decir. Sí, y ya organizamos para Ya organizamos la la tercera Matías. Organizamos la tercera. Tercera Matías. Todo esto lo va a editar porque está grabando. Nati, pero vos no tenés mates, o sea, la Matías de... Destruir, ¿qué cosa es destruir? ¿A qué se refiere? Justamente las letras se las aceptado. El antiguo régimen que tenían los judíos. Porque si las cosas que destruir las mismas, vuelvo a edificar, o sea, vuelvo a repetir, vuelvo a tomar los sábados religiosamente, vuelvo a no comer carne que comían los judíos, transgresión me hago. Entonces ahí lo pone justamente en esta reflexión de no volver. Toda la carta es un canto, es una exhortación y muchas veces un reto a que no se vuelva a tener ese sentimiento. Y hoy en día la iglesia pasa por un, porque esto es un peligro frecuente que tiene la iglesia. Fíjense que en el siglo III, la cristiana, hay varios pasos para atrás en el cristianismo. Porque esa frescura que tenía la iglesia, de vivir el día a día, la evangelización no es absolutamente natural, porque fluía Cristo en la vida de ellos. No había tanta instrucción, pero había mucha palabra de Dios, palabra fresca de Dios. Pero en el siglo III ya se comenzó la persecución y el cristianismo pasó de relevancia. Ahí otra vez volvió a instaurar cosas del Antiguo Testamento. La idea de los templos. Hoy en día católicos y evangélicos dicen templo, vamos al templo. Es un error trágico. En la iglesia primitiva jamás se habló de templo. Quizás se sabía, tenía claridad de que el templo había pasado, ahora nosotros el templo del Espíritu Santo. En ninguna parte de los evangelios ni de la apostólica dice que tenemos que construir al templo como punto de culto. Culto en un templo. Bueno, eso es volver a la ley. Eso es volver a hacer cosas. Y Dios se ha dejado de la iglesia en este tiempo. Ya en la década del 70 vino el concepto de que nosotros somos un templo. Nosotros hacemos la iglesia, que no es un edificio. Ahora desgraciadamente va pasando aquí y nos vamos otra vez impregnando de esas cosas que destruimos, como decía Marcela. Otra vez volvemos a tomar las cosas que ya tenemos construidas nosotros. Estamos en este modo de la renovación. Empezamos otra vez a adoptar cosas que ya teníamos por destruidas. Y el Señor quiere limpiarnos de eso, quiere otra vez volvernos a la frescura de la gracia, la frescura del querigma, de la proclama de Dios que enciende la fe, esa fe que hablaba Tomás, que abre las puertas a la gracia. No puede haber gracia si no hay fe. Entonces,
volver a esos principios. Por eso estamos con los chicos en algún grupo, acá también en Buenos Aires, estamos memorando el querigma, pero gracia, no como una obligación, sino encontrándonos con Cristo en el querigma, que es lo que enciende la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando vos lo repetís incesantemente, eso te enciende la fe. Por años nosotros teníamos las 20 tiras de la verdad, que son fantásticas, pero ese es el hilo de la aguja. Hay una aguja chiquita ahí, las primeras, digamos, tiras. Pero hace algunos años se incorporaron 24 tiras exclusivamente del querigma que enciende la fe. A mí me motivaron tremendamente y me motivan ahora. Las aprendí de memoria las 24 y las repito permanentemente porque eso llama a la revelación, llama a la presencia de Dios cuando vos tenés querigma incorporado. Y te hace fácil la didaqué después. Te hace fácil cumplir los mandamientos, porque es Cristo. Él viene a darte el poder para que puedas hacer la voluntad de Dios. Si metemos mandamientos, la gente se agobia. Cae en el descontento porque otra vez volvemos a construir aquello que ya estaba destruido. Hacer que Dios me acepte por las buenas obras que yo hago. Las buenas obras se derivan de esa vida en la gracia, porque ya Dios las preparó. No hay nada gloria personal para vos de las obras que haces. Y vos vivís con esa alegría de hacer las obras que Dios ya te preparó. En la gracia también. Algunos dicen amén. 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 Bueno, amado, ¿alguna otra pregunta? Y si no, nos despedimos. Ustedes tienen sus obligaciones. Yo tengo una pregunta. Hay un versículo que no me acuerdo bien dónde está, ni cómo decía literalmente, pero seguramente usted se va a acordar, que habla de los últimos tiempos, que dice que se va a multiplicar la maldad, la gracia va a sobreabundar. Bueno, un versículo que habla de eso es el versículo 24 de Mateo. Ajá. El amor de capítulo 4. 24. Ajá. Ahí, yo no sé si yo no tengo seguridad sobre qué quiere decir. Yo había pensado a lo mejor como va a haber mayor maldad cuando Dios va a tener mayor gracia en el sentido de mayor predisposición a perdonar, porque, bueno, ante maldades más grandes hace falta más gracia para perdonar, tal vez. Pero no sé si se refiere a eso o a otra cosa, o a mayor gracia en la iglesia, pero no sé usted cómo lo interpreta. Sí, generalmente, bueno, como hablamos recién, están las dos vertientes de la interpretación de la gracia. Una es, las dos son válidas, son concurrentes. Una es la justificación por gracia. Desde una perspectiva teológica, la gracia significa eso. No tenés que hacer cosas para entrar al reino, sino arrepentirte, doblegarte ante Cristo, reconocer. Pero la salvación en sí viene por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo. No tenés que hacer esfuerzo personal vos, como se hacía antes en la ley. Eso es una vertiente. Pero después el vivir en la gracia, a eso más se refiere lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con las tribulaciones, las pruebas. En la carta de Pedro habla de el poikilios, cuando habla de las diversas pruebas, poikilios, la palabra griega, con K, poikilios, que relata la forma de un arco iris. Quiere decir, casi literalmente, de muchos colores, o de todos los colores. Y justamente también en Pedro, más adelante, vemos que habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. También usa el mismo término, poikilios, y
algunos, no es que está referido así, no es que se puede interpretar literalmente, pero algunos hablan de que esa multiforme gracia, ese poikilios de la gracia, va a cubrir todo ese poikilios de las pruebas, de las tribulaciones. A Dios no le pasa nada por alto. No estás al margen de la gracia de Dios, cualquiera sean las tribulaciones y las pruebas que te toquen vivir en la vida. Él está con vos, Él te da la fuerza, Él te da el poder para superar cualquier tipo de prueba y no va a ponerte una prueba más allá de lo que vos puedas soportar. Ajá, claro, claro. En los últimos tiempos van a venir muchas tribulaciones y muchas pruebas, pero lo que está diciendo es que Dios está con nosotros. Dios nos va a tener, nos va a sustentar, nos va a guardar. El poder de Dios se va a hacer cada vez más manifiesto en la iglesia. Claro, claro, claro. Entiendo. Bueno. Muy Gracias, bien, amados. Una alegría haberlos visto a todos y aún a los que se fueron y a los que se incorporaron a último momento, como Manuel, mi colega, amigo. Qué bueno. Muy bien. Muy bueno escucharte, Luis. La verdad que fue un gusto. ¿Les parece si, yo digo lo mismo ahora, escucharte a vos, Manuel, ¿les parece si oramos y Manuel, ya que está, colega, puede orar por todos nosotros para que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas? Vamos arriba de eso, arriba. A ver. Padre, te agradecemos, te bendecimos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque podemos decir que tú eres bueno, vos sos bueno con nosotros. Señor, estamos agradecidos de ti, porque cada día nos ministras con tu palabra, nos guías, nos enseñas, nos instruye. Padre, estamos agradecidos por este tiempo donde tú has ministrado a cada uno de mis hermanos, y es el Espíritu Santo el que va a operar, va a traer claridad, va a traer más luz, va a traer esa revelación que necesitamos cada día, Señor, al escuchar tu palabra. Se abren nuestros ojos, se alumbran nuestros ojos. Por eso estamos agradecidos de ti, porque en este tiempo donde estamos en casa, donde estamos sin poder salir, allí tú nos tratas, nos enseñas, nos instruyes. Estoy tan agradecido, Señor, de escuchar hoy a mi hermano, de ver la cara de otros jóvenes que conozco. Te agradezco por la vida de ellos y te ruego que cada día, Señor, ellos puedan crecer en ti, en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento de la palabra. Que cada día, Señor, puedan ser alumbrados cada día por esa luz preciosa que viene de ti. Amado Rey, muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo que nos has permitido escuchar, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús, Señor, y venga tu bendición sobre cada hermano que hoy ha escuchado tu palabra. Muchas gracias. Amén. 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 Amén, hermanos. Despedimos en la paz de Cristo, en la gracia de Cristo, en la verdad de Cristo. Gracias. Alegría verlos, alegría verlos. Adiós, Luis. Nos vemos en la tercera partida. A disposición. Amén.